Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema que en América Latina sigue siendo tabú, pero que poco a poco está ganando un lugar en la sociedad. Ser transgénero es para muchos vivir una batalla en contra de lo que socialmente o culturalmente está aceptado. Ser hombre o mujer está dictado por nuestro físico, sin embargo, el abanico es mucho más amplio. Para hablar de este tema está con nosotros Brigitte Baptiste, quien nos acompaña en los estudios de France 24. Bienvenida, Brigitte. Muchas gracias. Y Brigitte, les cuento, ella es bióloga, cursa actualmente un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2011, además, es la directora general del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Bogotá, que trabaja en la investigación y la conservación de la biodiversidad colombiana. El año pasado, Brigitte fue galardonada además por el Príncipe Constantino de los Países Bajos por su labor en la cultura y el desarrollo a partir del medio ambiente y la diversidad de género. Y es de este último tema, Brigitte, que vamos a hablar. Yo quisiera empezar preguntándole por su paso en la academia, cómo fue su entrada en el mundo universitario. Usted gastó varios años dictando clases, siendo docente, y sabemos que es un mundo que puede ser cerrado, conservador, en donde una persona transgénero de pronto puede tener problemas que finalmente usted no tuvo, ya por la posición que ha logrado. Entonces quisiera que nos contara un poco sobre esto. Bueno, yo tuve mucha suerte y tal vez también un poco de apoyo de redes de amigos, de amigas y sobre todo de la Compañía de Jesús, que es la que administra la Universidad Javeriana en Colombia. Y ellos han tenido una actitud absolutamente abierta hacia la diversidad de género, la diversidad sexual, entendiendo que se trata de fenómenos humanos que hay que entender antes de rechazar. Yo estudié biología en la Universidad Javeriana, pero estudié siendo Luis Guillermo y durante mi tránsito trabajé como docente ya en la misma universidad años después. De manera que he tenido un ambiente también un poco protector alrededor mío que ha permitido pues que la gente se acostumbre también a cómo una persona transgénero transita desde la masculinidad a la feminidad. ¿Cómo era ese Luis Guillermo y también cómo era ese hombre que era el novio de las relaciones y en qué momento de su vida usted dijo, definitivamente este no soy yo y decidió hacer el cambio a la persona que usted es ahora? Luis Guillermo fue la persona que nació en una familia bogotana, digamos, muy tradicional, pero también con mucho afecto y muy abierta, y que con el tiempo se dio cuenta de que no podía vivir como se le pedía que viviera, expresándose como hombre. Sí. Pero eso costó mucho trabajo. Lo cierto es que la vida como hombre también implica una cantidad em, de comportamientos y de formas de hacer las cosas, como dice ser novio o ser novia, pareciera que tiene unas connotaciones muy distintas. ¿Quién es el que conquista? ¿Quién es el que tiene razón? ¿Quién es el que seduce, por ejemplo? Ujú. Y pues nunca definitivamente tuve una actitud masculina respecto a nada en la vida. Y al contrario, muchos problemas para ubicarme, para identificarme en ese sentido, que tuve que reprimir por muchos, muchos años porque eso no era lícito. Sí. Se espera que tú te comportes como hombre, pero ese es un manual de instrucciones bastante conflictivo, ¿no? Como todos sabemos. Y que usted vive en una sociedad que es bastante conservadora y me imagino cuando era usted ya adolescente, joven, adulto, pues que era un poco complicado también con la gente, ¿no? No, la gente no sabía. Yo solamente comencé a hacer Brigitte abiertamente y en público cuando cumplí 35 años. Ok. Es decir, yo me tragué el sapo, como dicen en Colombia, durante todo ese tiempo Sí. y de hecho hubo épocas muy, muy duras en las cuales traté de seguir el libreto, de comportarme, de tranquilizar al mundo en el sentido de que
sí existen los hombres y las mujeres y esa es la forma adecuada de hacer las cosas. Ujú. Pero hay un momento en la vida en que uno ya no puede seguir mintiéndose ni mintiéndole a los demás y ese momento llegó ya hace casi 20 años Sí. y por ese motivo, digamos, también mi transición es tardía. También Brigitte nace, pero retiene muchas cosas de sus 35 años anteriores. Ujú. Decide, por ejemplo, que no va a cambiar su voz. Yo hablo como he hablado siempre. ¿Pensó de Em, pronto en cambiarla? sí, claro, uno empieza a evaluar quién es realmente y cómo se quiere expresar en todos los espacios de la vida. Y- pero a mí siempre me gustó mucho cantar, Sí. siempre fue barítono en un coro y la gente le gustaba mi voz y a mí me gusta mi voz. De manera que todo el entrenamiento que se requiere para feminizar la voz me parecía un poco extravagante. Quisiera ahora preguntarle sobre cómo ve usted la situación de las personas transgénero en América Latina. Ya hemos visto algunos avances, por ejemplo, en países como Colombia, las personas ya pueden cambiar su género en el documento de identidad o también están participando en la vida política, como en Ecuador o en México. ¿Cómo ve usted esta situación actualmente de lo que usted vive? Bueno, hay avances muy positivos. Como dices, en muchos países hay ya una presencia más allá, digamos, de la protesta social, más allá de la exigencia de la inclusión y del reconocimiento de todas las personas trans como parte activa de la sociedad. Pero lo cierto es que aún en casi todas se ejerce una discriminación importante en todas las sociedades latinoamericanas, Ujú. se ejerce persecución y violencia y Sí. en muchos casos los espacios para que las personas trans podamos existir están reducidos a la ilegalidad, a la prostitución Ujú. o a oficios en los cuales estamos, digamos, controlados y bien circunscritos. Indudablemente que los avances en la democracia y en la participación de la sociedad civil y en el feminismo y en la aceptación de la comunidad LGBTI como parte de la diversidad planetaria nos han ayudado mucho Claro. y por eso tenemos ya, por ejemplo, en Venezuela una ministra Sí. que es trans y, bueno, actrices, tenemos científicas, Ujú. tenemos tanto masculinas como femeninas. También hay que hacer la aclaración de que la comunidad trans está constituida por personas que toman identidades de todo tipo. Sí. Nuestro continente, América Latina, es un lugar con bastante influencia religiosa. ¿Usted cree que la Iglesia Católica es el freno para el reconocimiento de la diversidad sexual? No, yo no creo que sea la Iglesia Católica, yo creo que en general son los movimientos fundamentalistas de muchas iglesias Ya. que se amarran al dogma y a la, digamos, a la afirmación de que la creación fue hecha en un momento particular de la historia y que Dios dijo o algún ser supremo dijo cómo había que vivir y eso es inmodificable. Ujú. Entonces encontramos resistencias a la diversidad de género en el catolicismo, en las iglesias cristianas evangélicas, en las iglesias musulmanas, en los sistemas de creencias incluso de los pueblos indígenas. Ujú. Hay muchas resistencias, pero no podríamos decir que un solo credo es el que está, digamos, resistiéndose a eso. Sí. Brigitte, yo desde que la vi a usted la primera vez hace ya unos años en la universidad, llama mucho la atención la mezcla que es usted, como esa parte intelectual y de la academia, con la libertad que usted transmite también por el hecho de haber salido del closet, que es algo que no es muy fácil para, pues, para muchos. Yo quería saber cómo fue eso, o sea, cómo fue para usted salir del closet y si es, qué es lo que más influye en ese proceso, la familia, la educación. Es una pregunta interesante que ahora me hago después de 20 años, porque pues al principio con mucho temor, por supuesto, con mucha prudencia y siempre como decimos también acá midiendo el aceite de la sociedad, hasta qué Sí. punto puedo ser quien quiero ser, pero sin tener que sacrificar lo que he conseguido. Ujú. Por ejemplo, en términos
académicos, en términos de mis espacios de trabajo. Yo adoro mi profesión, adoro mi trabajo en la docencia o en la administración pública o en la investigación, donde he estado en algunos momentos, y que sea por razones de género que no puedes ejercer algo, que sea por razones del juicio eh, que se hace en la sociedad de tu derecho, me parecía complicado. Pero como decía, hay momentos en los que uno tiene que jugársela toda, eh, y también posicionarse en el mundo como una persona nueva, porque Ujú. pues, es como volver a nacer y Volver a volver nacer, exacto. a crecer. ¿Quién Sí, soy yo teniendo 36 años y tratando de expresarme como la persona que quiero ser, como una persona en femenino? Entonces eso implica un cambio muy importante en las relaciones con todo el mundo, por supuesto con la familia, sobre todo de ser cuidadosa, de ser, de reconocer que la familia es una parte fundamental de la vida claro. de mis papás, de mis tíos y mis tías, y que Ujú. todo el mundo pues está atento y trata de ayudarte y de apoyarte, pero a veces no entiende qué es lo que está pasando. Y así con toda la sociedad. Brigitte, rápidamente, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser mujer? En pocas palabras. Pues a mí la feminidad me ha ayudado a liberarme, y el Sí. reconocimiento de mi condición femenina nace sobre todo porque eh, ser mujer hoy en día es una lucha constante por la identidad auténtica, por la posibilidad de hacer las cosas que uno quiere sin que el género Ujú. las restrinja. Entonces, para mí, mujer es sinónimo de feminismo y fenómeno de libertad. En la feria del libro que se lleva a cabo en Bogotá, usted estuvo junto a Florence Tomada, la franco-colombiana destacada feminista y profesora de psicología, que vive en Colombia hace ya bastante tiempo. Aprovechando ese encuentro entre ustedes, quería saber si existen vínculos entre el movimiento feminista global y las organizaciones que reclaman por los derechos de la comunidad LGBTI. Sí, hay muchos vínculos, hay vínculos, afortunadamente vínculos solidarios en la mayoría de los casos. Hay una clara relación en tanto que el feminismo cuestiona las categorías naturalizadas de lo que significa ser mujer o ser hombre, y plantea la diversidad sexual y la diversidad de género como algo absolutamente propio de la humanidad. Eso no quiere decir que no haya Ujú. conflictos y diferencias entre distintos feminismos y distintas maneras de pensar la diversidad de género, la diversidad sexual. Pero yo creo que hasta el momento hemos logrado construir una perspectiva muy constructiva de lo que significa ser hombre o mujer en este siglo XXI. Brigitte, bueno, muchísimas gracias. Una entrevista bastante interesante. Y bueno, a ustedes los invitamos a que continúen viendo nuestra programación en France24.com.